Hola a todo el mundo y bienvenidos un domingo más a este canal de Derecho de YouTube. Mi nombre es Dawn Alcalá, soy abogada de empresas tecnológicas y cofundadora de la firma legal y Mindset Law, un despacho de abogados que asesora a empresas tecnológicas, a startups, emprendedores, pero también a inversores tanto locales como internacionales. Antes de empezar con este vídeo quiero pediros disculpas porque estoy grabando con el móvil y con un trípode que además está roto, así que disculpad por la resolución de este vídeo y también por el audio, porque como estáis viendo lo estoy grabando con estos auriculares, no encuentro otros auriculares mejores que estos, así que bueno, disculpadme por eso porque tengo la cámara justo delante, pero por algún motivo no le apetece funcionar, así que espero que para el próximo vídeo no tengamos estos problemas técnicos. Dicho esto, como bien dice el título de este vídeo, voy a hablaros de una de las tantas operaciones mercantiles que tenemos la suerte de cerrar en eMindset Law, en este caso con una empresa que la verdad es una gozada. Llevamos poco tiempo trabajando juntos, pero lo poco que conozco a la gente que trabaja en esta compañía, la verdad es que es una pasada, no solo por lo profesionales que son, sino por su modelo de negocio, por lo que están innovando en este concreto sector y por eso me apetece hablar de ellos sin decir quiénes son, porque como bien sabéis, tengo el deber de secreto profesional, el deber de confidencialidad y bueno, pues me toca tratar de no desvelar los detalles de esta operación. Tampoco voy a desvelar el nombre del cliente, pero sí que os voy a explicar muy por encima, a grandes rasgos, cómo ha sido trabajar en esta operación, desde la fase previa de cómo fue captar a este cliente hasta la fase posterior de estudiar el modelo de negocio del cliente, entender cómo operaban en el mercado y después empezar a estructurar la documentación legal, los contratos y negociar dichos contratos con las otras partes para poder cerrar la operación con éxito. Así que no me enrollo más, que empezamos. Por cierto, no os he dicho nada respecto a la acogida que tuvo el vídeo no de la semana pasada, sino de hace 2 semanas. De verdad que muchísimas gracias a todos los que visteis el vídeo, a todos los comentarios tan bonitos que me dejasteis. He contestado a la mayoría de vosotros y seguramente me habré dejado algunos. Voy a seguir contestando a todos los mensajes que me habéis dejado. De verdad que muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo, cariño. Me han dado muchísima energía para grabar este vídeo y para seguir adelante. Bueno, pues como bien os he explicado en la introducción de este vídeo, quiero hablaros de todo el proceso. Y este proceso se inicia con la captación del cliente que se pudo hacer a través de LinkedIn. Veréis, una de las cosas que más me gusta hacer por las mañanas cuando me despierto y cuando estoy desayunando es leer la prensa tradicional, pero también entrar en redes sociales. Y las 2 redes sociales que utilizo para enterarme un poco de lo que ha pasado en el mundo online y de lo que ha pasado en otros países referente a los ecosistemas tecnológicos es LinkedIn. Un día entré en LinkedIn y vi una noticia que habían compartido unos contactos, leí la noticia, conocí esa startup que hoy día es nuestro cliente a través de esa noticia, leí lo que habían hecho, lo que habían conseguido y me pareció simplemente fascinante. Tenían un modelo de negocio súper innovador, una estructura muy interesante y tenían unos retos legales a los que se iban a enfrentar a corto plazo muy interesantes. Así que no lo dudé, nada más leer la noticia y ver lo que hacían, decidí contactar directamente con el CEO de la compañía, le envié un mensaje muy corto en el que les felicitaba porque en realidad la noticia lo que hacía era felicitar a esta startup porque habían sido premiados por un organismo local, un organismo español, pero después yo investigando más acerca de esta empresa me di cuenta y observé que habían sido premiados
por la Unión Europea respecto de su modelo de negocio, con lo cual no lo dudé, envié un mensaje a través de LinkedIn a su CEO y ya está, se me olvidó. Estuve un mes sin saber nada de ellos, no me habían contestado, hasta que un mes después recibo una respuesta con un número de teléfono y una propuesta de llamada para hablar sobre lo que fuese, concretamente sobre los servicios que Mindset Law podía prestar a su empresa. Y así fue como lo captamos. Muchos me preguntáis cómo captamos clientes, lo hacemos muchas veces de forma tradicional, pues porque los clientes vienen a nuestro despacho, y otras veces pues porque lees una noticia y empiezas a conectar en redes sociales con la persona en cuestión y de golpe tienes un cliente nuevo. En este caso, gracias a LinkedIn conseguimos conectar y contactar a este cliente. Nada más empezar a conocernos, porque obviamente cualquier relación que se inicia con un cliente hay una fase de conocimiento, de recepción de información, de interiorización de la información, y lo que hicimos fue básicamente entender cómo funcionaban, cómo operaban en el mercado, quiénes trabajaban en la empresa, cómo estaba estructurada a nivel societario, cuántos socios y cómo estaba estructurada también el órgano de administración, para entender muy a grosso modo cómo funciona la empresa y entender qué retos legales tenían delante de ellos, ¿no? Os puedo asegurar que obviamente cuando nos contactó el cliente era porque en ese momento tenían una necesidad legal que cubrir. Lo normal es que un cliente cuando contacta con un abogado es porque tienen ya la necesidad. Muy pocos hacen una previsión de pues de aquí 2 meses necesitaré un abogado y empieza a mirar ahora abogados. También nos encontramos con ese tipo de clientes, pero la verdad es que la mayoría de clientes cuando contactan con un despacho de abogados o con un abogado lo hacen porque ya tienen la necesidad, y era el caso de estos clientes. Tenían la necesidad de cerrar una operación con un fondo de inversión internacional y necesitaban un equipo legal para ayudarles en todo el proceso de estructuración de la operación. Obviamente tuvimos que, mientras conocíamos las entrañas del negocio, teníamos que preparar esta operación y conocer a ese fondo de inversión y hablar con ellos para iniciar las negociaciones, para establecer las condiciones del acuerdo de inversión y para establecer las condiciones de ese futuro pacto de socios. Como estábamos hablando con un fondo de inversión internacional, todas las negociaciones y toda la documentación se tuvo que redactar en inglés. La suerte es que desde eMindset tenemos un equipo de profesionales preparados para enfrentarse a este tipo de operaciones 100% en inglés, con lo cual no tuvimos ningún tipo de problema para cerrarlo. Quizás cosas así para que os hagáis una idea de cosas que nos encontramos, ¿no? Quizás cosas a resaltar. El horario. El horario al final, como unos estaban en un país y nosotros en otro, encajar los horarios a veces era muy complicado y nos podíamos estar programando videollamadas en horarios extraordinarios. Es de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando cerramos este tipo de operaciones, y es pues la comunicación con la otra parte, pues cómo va a ser, ¿no? Pero la verdad es que para esta operación de 1 millón de euros tan solo hicimos 2 videollamadas. Sí, 2 videollamadas y no necesitamos más. Prácticamente todas las comunicaciones se hicieron por correo electrónico y obviamente con un data room, es decir, con un archivo online en la nube que íbamos compartiendo para que todos pudiésemos tener acceso a la documentación en tiempo real, ¿vale? Cada modificación que se hacía a un documento, a una cláusula, ellos podían observar o verificar ese cambio al instante. ¿Qué más os puedo decir de esta operación? Es una operación que ha durado más o menos un mes, que teniendo en cuenta que tanto el equipo legal de ellos como el nuestro teníamos experiencia en este tipo de operaciones, en rondas de financiación serie A, era muy fácil hablar con ellos y entendernos.
No es lo mismo alguien que se está enfrentando por primera vez a una serie A que alguien que ya lleva muchos años. Es mucho más fácil la comunicación. Para los que no sepáis lo que es una ronda serie A, normalmente es una ronda con un importe suficientemente elevado y que sirve sobre todo para que la startup pueda hacer crecer su negocio. La startup ya ha validado su modelo de negocio, ya ha demostrado que hay un mercado que tiene esa necesidad, que quiere ese producto y ya tiene clientes y lo único que necesita es ese push de financiación para poder hacerlo crecer de forma exponencial. Para eso sirven las rondas serie A. En este caso, pues os decía, toda la documentación en inglés y tuvimos el problema de que gran parte de la documentación de esta startup, por ser una startup española, estaba 100% en castellano. Por ejemplo, las escrituras de constitución, los estatutos de la sociedad, la mayoría de los contratos o los acuerdos de confidencialidad, todo eso estaba en castellano, con lo cual tuvimos que traducir toda esa documentación. Como no teníamos tiempo material porque teníamos que cerrar la operación de inversión y para poder cerrar esta operación tenían que revisar toda la documentación societaria y contractual, tuvimos que contar con un equipo de traductores. Algunos documentos se tradujeron normal y otros documentos por traducción jurada, con lo cual, bueno, tuvimos además que gestionar toda esa parte para que el fondo de inversión pudiese cerrar con éxito la due diligence, que es al final el análisis de toda la estructura de la compañía, todas las entrañas de la empresa y los acuerdos con terceros. Finalmente pudimos cerrar la operación. Para poder cerrar la operación tuvimos que preparar la documentación societaria que daba, de alguna forma, es el acta que aprueba el acuerdo de inversión. Preparamos toda esa documentación y pudimos ir al notario, cerrar hora, día para poder cerrar esa operación. ¿Y por qué os cuento esta operación? Porque al final es una de las tantas que cerramos. Pues porque creo que muchas veces no se puede ver del todo el trabajo que supone cerrar una operación como esta. Y fijaros que tampoco os he explicado muy en detalle cada documento que hemos tenido que cerrar. Si os interesa saber cada uno de los documentos, me lo decís en los comentarios de este vídeo, que estaré encantada de contestaros o quizás de preparar un nuevo vídeo explicando más en detalle cada uno de los documentos, pues porque al final son muchos documentos los que tenemos que preparar y muchos documentos que hay que negociar. Aparte de los de la documentación, de las escrituras de constitución, etcétera, etcétera, que eso obviamente pues se tiene que revisar, pero todo lo nuevo que hay que preparar para cerrar una operación de 1 millón de euros, pero también podría ser una operación de 50.000 euros, son varios documentos. Entonces, bueno, pues me apetecía que vieseis un poco pues el recorrido que hemos hecho para poder cerrar esta operación. El pacto de socios, ya para acabar, porque no quiero... Mira, llevamos 10 minutos. Bueno, el pacto de socios fue de los documentos más discutidos, pero ¿por qué es normal? Porque al final el pacto de socios lo que hace es regular las condiciones de entrada y las condiciones de salida del inversor, con lo cual le interesa muchísimo asegurar su inversión a través de las oportunas cláusulas del pacto de socios. Y fue muy interesante también ver qué cláusulas iban introduciendo los abogados contrarios, cómo íbamos nosotros matizando algunas de las cláusulas que nos parecían un poco agresivas o quizás no agresivas, sino muy a favor de proteger al inversor y no tanto a la startup y a los socios fundadores, con lo cual ellos iban exigiendo esto, nosotros íbamos matizando para rebajar las exigencias, pero luego para algunas otras cosas nosotros exigíamos hasta aquí, así que fue como algo, la verdad es que muy interesante y muy divertido de negociar.
No quiero extenderme mucho más porque creo que es un vídeo bastante largo, pero tengo muchísimas ganas de que me digáis si este tipo de vídeos os interesa, si queréis que os explique más en detalle otras operaciones que hacemos en la empresa. Estaré encantada de leer todos vuestros comentarios. Si además queréis detalle de cosas que he explicado así muy en general, también decidme qué os ha parecido este vídeo, qué es lo que más os ha gustado, qué queréis que comente en el próximo vídeo. Y yo estaré encantada de leeros y de preparar material para otros vídeos de este canal. Muy probablemente el próximo vídeo sea un vídeo explicando más sobre eMindset Law, el futuro de Mindset Law, la gente que trabaja con nosotros, gente nueva que quiere venir a trabajar con nosotros. Y nada, pero de todas formas dejadme en los comentarios de este vídeo todo lo que queráis saber en futuros vídeos, pero también me apetece saber vuestra opinión sobre este tipo de operaciones, si os gusta o no como contenido en este canal de YouTube. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.